Leiva, le dije que hay una parrilla acá a 2 cuadras, ¿no? Que me interesa que pase por ahí. Sí, comisario, me lo dijo, pero no pude, no llegué. ¿Por qué no llego? Son 2 cuadras, Leiva. Sí, me perdí. ¿Qué fue para el otro lado? Sí, eran 2 cuadras, hice 2 cuadras para la izquierda, 2 cuadras para la derecha y 2 cuadras otra vez para la izquierda. Y volví. Claro, no hay nada ahí. Por eso vino así. No, pero no vine sin nada. Lo encontré, mire, está atrás mío, lo tiene que reconocer, es mucho más alto que yo. Uy, otra vez le digo, los domingos le dije que no tenemos ganas de tener problemas con la comisaría. Bueno, pero lo encontré en una esquina, tenía barba y bueno, y tenía un libro bajo el brazo, así que tenía que traerlo, comisario. Por favor, eran las primeras órdenes que me dieron. Ingrese, a su derecha tiene tinta para ir mojando sus dedos. Por favor, dígame su nombre completo. Carlos Busquet. Carlos Busquet. ¿Con K? Por favor, dígame, señor Busquet, primer libro que recuerda haber leído. Una vida de Jesús. Una vida, o sea que hay otras. O sea, no, vida de Jesús, pero claro, sí, hay muchas. O sea, sí, efectivamente. ¿Y el último libro que haya leído? Estoy pensando, pero no sé, el de Silvino Yagante, Tarda en apagarse, o uno de Partes de Guerra, de Graciela Esperanza, y también uno de Aviación Naval en Malvinas, que escribió Claudio Meunier. Todo de guerra, comisario. Bueno, pongo con 2 estrellas. Sí, está bien. Por favor, recuerde que está bajo juramento, así que le vamos a recordar que todo lo que usted diga va a ser utilizado en su contra. Así que por favor díganos, ¿qué libros robó alguna vez? No he robado. No es mi palo. No. No te acuerdas de tu Leiva. Le tengo demasiado respeto a las cosas. Si quiero un libro, le tengo el suficiente respeto como para comprarlo. Ese que tiene en la mano, perfecto, está absuelto entonces. Sí, estaba acá. Está bien. Este es el que robó otro, me parece. Díganos qué libros publicó, por favor. Y publiqué 2. Bajo este sol tremendo y Magnetizado. ¿El último? El último es Magnetizado, sí. Y ahora sí, ya puede ingresar Carlos Busquet. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por venir. Igual te salvaste, no llovió todavía. Sí, me gusta, a mí me gusta que llueva, lo disfruto. Entonces no te salvaste. No, claro, sí, odio los días de sol porque son más. Son más, es verdad. Claro, son más, es buena lógica esa. Sí. La gente que dice, no, ve que el día de sol... Che, pero tenías un montón de días de sol. Claro, aparte es como los días de sol son de los otros. Así que cuando está nublado me siento que es más mío. Está muy bien. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás estos días con esta movida, con tu nuevo libro? ¿Cómo te trata la vida? No, en ese sentido estoy muy contento y sorprendido también, porque es un libro raro, no es un libro... Es un libro que no tiene ninguna obviedad, o sea, no lo digo como una virtud, sino como un defecto, no se apoya en ninguna discusión del momento, no tiene ningún diálogo con la coyuntura. Eso es una cosa completamente descolgada en el tiempo, un tipo desconocido, una cosa extraña, que no se sabe qué mierda pasa. Entonces, cuando... Que hay buena reacción con eso, te sorprenda. Es muy sorprendente. Yo, digamos, le tenía fe, sí, en un sentido, porque... Digamos, mandarlo a publicar ya es tenerle fe. Exacto, sí. Entendí que era un libro que se sostenía a sí mismo sin necesidad de un apoyo externo. En ese sentido me sentí tranquilo como para publicarlo. Pero el mismo dueño de la editorial me dijo que no iba a ser un libro muy masivo. Mirá, ¿qué dijo, no? Sí, pero me dijo que iba a estar cómodo con algunos libros raros de anagrama. Entonces yo con eso estaba... El libro, no vos. El libro. Pero por lo menos hasta ahora veo, tiene una buena repercusión. No, muy sorprendente. Sí, agotó una edición y una segunda que parece que anduvo bien también. Así que sí, en ese sentido muy sorprendido, porque tenía... Digo, bueno, este libro va a andar bien si yo termino una tercera novela en la que estoy trabajando,
y dije, bueno, se verá, si me sale bien esa, armo un triangulito y ahí magnetizado puede llegar a cobrar relevancia como parte de las tres primeras, como parte de un porque hay una onda mental común en lo que estoy escribiendo, en Bajo este sol y en esto, si bien son productos muy distintos. Bueno, tendría que poder, lo lee un psiquiatra, un psicólogo, no, pero en serio sí, es interesante desde ya, y dije, a partir de ahí, viste, porque hay libros que comparten territorio con la literatura, no sé, yo Pierre Rivière de Foucault, o El doble crimen de las hermanas Papin de Jean Aldous, la novela familiar no, como casos criminales. Ah, vos te referís a eso. Yo pensé que decías libros. No, casos psiquiátricos o criminales que terminan teniendo una importancia literaria, digamos, libros que si bien no son escritos con intención literaria, terminan teniendo un agarre por ese lado. Incluso El doble crimen de las hermanas Papin termina en un libro de Jean Genet, en una obra de teatro de Jean Genet que se llama Las criadas. Y ese es un crimen sin motivo, como son los crímenes de Ricardo. Sí, estamos, para que se estén televisando ahora, la novela de Carlos Busquet, que en realidad son, justamente como dice acá, conversaciones. Puntualmente es una novela, es una especie de, no sé qué bien, no hay un... Sabemos el libro de Carlos Busquet, que son conversaciones con Ricardo Meloño, que es una persona que en el año 82, después de la Guerra de Malvinas, unos meses después, apareció en distintas portadas y notas en diarios, porque había asesinado a 4 taxistas de una manera muy similar, de una manera muy problemática, en Matadero. Sí, Ricardo aparece antes, digamos, aparece porque durante mucho tiempo Ricardo aparece sin nombre, porque se lo está buscando y no se sabe quién es. Claro. Digamos, él como él aparece recién medio al final de la historia. ¿Sabes que se me vino a la mente cuando lo estaba leyendo? Un libro de Manuel Carrer, que es El adversario, no sé si lo has leído, que también es justamente tratar de entender qué llevó a esa persona a cometer. Bueno, el caso del adversario es mucho más sanguinario todo lo que ocurre. El caso del adversario, yo lo leí 2 veces a ese libro, una vez como lector y otra vez como para ubicarme, digamos, en cuanto a cómo encarar la historia. Porque él también va a conversar, va a entrevistar justamente a la persona que cometió ese crimen, que en realidad lo que es un crimen. Lo interesante de ese crimen, o sea, está muy bueno el caso, yo lo recompré, después me peleé un poco con Carrer, pero posteriormente, o sea, el libro se la banca porque soy un lector bastante intolerante y me lo comí doblado el libro. Pero ante una segunda mirada, vi aparecer esto no es una crítica a Carrer, que Carrer está lleno de guita y es como un boludo alquilando un monoambiente, quiero decir, no es que estoy señalándole defectos al libro, hablo de mí como lector y mi relación con el libro ahí. Tenía una posición moral, ¿vos sabés? ¿Te acordás por qué le dice, porque habla del adversario? Claro, porque le vieron la cara, en vez de verle en el momento de la muerte, verle la cara a Dios, le ven la cara justamente al adversario. Al demonio. ¿Y dónde está el demonio? En ¿cómo es que se llama? No me acuerdo el nombre. Sí, ya me voy a acordar el nombre. Pero ¿y dónde está? Lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, ya me Román. Jean-Claude Román. ¿Dónde está el demonio ahí? No hay demonio, porque el tipo en realidad, él de hecho lo define de una manera mucho más acertada cuando habla de Román como un agujero helado. Tremenda descripción. Sí, esa me parece que está muy bien, pero después digo, ¿por qué después meter al demonio? Acá el demonio no tiene nada que ver. Yo sí quiero ingresar después en esa parte, en la parte de rituales que está muy bien tratada. Está bien, pero hablo de una cuestión moral en Carrer que a mí me terminó haciendo ruido, y sobre todo una separación de Carrer de sus
su personaje, ¿viste? O sea, el tipo lo pone a Román como una cosa lejísimos de él está todo el tiempo marcando la diferencia entre él y Román. Y no es mi... Claro. Yo a él le agarré bronca en otro libro, así probablemente cuando volví yo ya lo tenía... Yo ya lo tenía medio cruzado acá en el... Sí, porque en un momento él está hablando, creo que en una novela rusa, de que él tiene plata, la novia no, y que entonces él tiene como un orgullo de tener plata, entonces yo... No tengo nada que ver con esta persona, no tengo nada que dialogar, lo único que quiero es que le roben, que se fuga, que vaya a vivir a la casa, ¿entendés? Yo con alguien que tiene dinero no tengo nada que charlar, nada que atender, nada que... Pues Mati sufre un montón conmigo porque yo tengo un prejuicio de clase, yo digo que es prejuicio de clase en ese punto a veces, y leo libros donde ostentan una vida que yo no entiendo, que yo no participo, que no, y que digo, ¿qué estoy diciendo esto? No me importa. No tengo nada que ver con esto, sí, muéranse. No me interesa más nada de ustedes, no tengo... Entonces, en ese sentido, más allá de que yo ya no lo quería, ya me había peleado con él, tanto El adversario como una novela rusa, no una novela rusa de vidas ajenas, en una novela rusa me peleé. Vuelvo a decir, como lector, no estoy haciéndole ninguna crítica al escritor, pero esos dos libros fueron estremecedores a una primera lectura. Y de alguna manera te significaron, digamos, en ese punto. Que soy un gran lector de gente rara, soy un gran interesado en los asesinos en serie hace un montón de tiempo, porque me interesa la gente que vive distinto, ¿viste? Odio el mundo de todo el mundo, lo odio, el mundo de la gente común es una mierda, ¿viste? Entonces me gusta la gente que no tiene nada que ver con eso. Entonces los asesinos en serie incluyen historias y percepciones que están muy buenas. Voy a sacarte de acá, de ese punto, para ir un poquito más ya a tu persona, porque al ser la primera vez que venís con nosotros, quisiéramos saber más que nada, bueno, Piglio lo llama así, el mito de origen tuyo. ¿De dónde te salió esto de ponerte a escribir? Cuando escribís tu primera novela, ¿no? No, por estar mal. No hay otra manera. Bien, a ver. No podía, a ver. Odio a la gente que dice, a ver, pero veamos. Claro. Es la peor manera de usar tu tiempo, escribir. Es la peor manera de querer llegar a algo. O sea, es uno de los esfuerzos más inútiles del planeta, que en el caso de que te vaya bien tampoco te va a salvar de nada, porque tampoco vas a ganar guita. O sea, si vos escribís porque no tenés otra, no hay otra. O sea, casi un último recurso. Ni siquiera, porque no hay otros recursos. No hay último, porque eso implicaría que hubo otros recursos. Otros anteriores. No hay. A mí me encantaría que me gustara ser contador o me recibí de ingeniero. Me encantaría disfrutar de estar laburando en una fábrica y ganar 100 lucas mensuales. Y volver a mi casa a rascarme los huevos a las 7 de la tarde y ver la tele. En cambio tengo un laburo, vuelvo y tengo el otro laburo de escribir, que es, escribir es una expresión de una enfermedad, ponele, una canalización casi. No sé cómo explicarlo, es no tener otra, es como una expresión de discapacidad, es como no puedo hacer otra cosa es reconocer que vos no tenés esperanza comparado con es esta botella inútil que se larga, digamos, ¿no? Esta cosa que... Esto sí, no sé cómo explicarlo, es una cosa que no está bien, o sea, no se la recomendaría a nadie, y me parece que son cosas que las haces porque no tenés otra. No hay te vuelvo a decir, preferiría hacer otra cosa. ¿Y de lector? Y de lector también, por una cuestión de disconformidad con el mundo. Recién dijiste que una de tus primeras lecturas había sido un libro que hablaba de la vida en Jesús. Sí, no era la Biblia, porque hubieras dicho la Biblia. No, era una vida de Jesús que me dio, era un libro que tenía mi vieja, no sé qué, y era un libro con, qué sé yo, de ahí me acuerdo
la imagen de Judas colgado de un árbol. Era una higuera era, ¿no? No me acuerdo, era una toma en contrapicado que está Judas colgando de un árbol. ¡Lindo! Era como una fotito reconstruyendo eso, y digo, mierda. Como el de Dalí, pero de Judas. Y yo, claro, y yo tenía como, no sé, 7 años, una cosa así, eso me quedó. Claro. Y era esa cosa de no estar, que en realidad todo lo que hago es eso, tratar de no estar donde estoy. Sí. O sea, la energía está en no vivir algo que no quiero vivir. Claro, estar en otro lado con él. Siempre para mí es un esfuerzo muy grande hablar con las personas, prestarle atención, poner cara de que me interesa lo que me dicen. Prefiero estar, digamos, me considero, no lo digo hablando bien de mí, pero me aburre mucho, yo me entretengo mucho solo, me aburre muchísimo la otra gente. Muy poca gente me parece más divertida que yo. Entiendo un poco ya, entrando magnetizados, ¿no? Claro. Entiendo por dónde va el interés también, ¿no? En el personaje de Ricardito. Ricardito me gustaba decir. No, Ricardo es un tipo, si lo conociera le dirías Ricardo. ¿Y cómo te fue? Los otros presos le dicen Don Ricardo. Así que, por Dios, Ricardo. Me interesaba justamente el primer contacto con él, cuando llegás y la primera charla, ¿cómo fue romper por ahí el hielo, por ahí generar el clima para la charla, ¿no? Con él. No, lo que pasa es que Ricardo también, dentro de la rareza que tiene Ricardo, es que por un lado él está acostumbrado a que su presentación social es un asesino múltiple, entonces claro. Dentro de la particularidad de su persona es como lo primero que te cuenta. Es como una carta de presentación previa a él, digamos, previa al encuentro. No, y en la charla con él sabe, hay una cosa, Mindhunter es una muy linda serie, y lo que tiene de bueno esa serie es que por lo menos Mindhunter, sí. Perdón, yo pronuncio inglés. No, es que estoy tratando de ubicarla ya en mi mente. Por eso de las series que no vi. Y está en Netflix, y es una de es la historia del tipo que arma la primera clasificación de asesinos seriales, que y arranca con él entrevistando asesinos, y arranca con Ed Kemper, que Ed Kemper es un clásico de los asesinos seriales norteamericanos. Y una de las cosas que dice Kemper es que a nosotros nos gusta mucho hablar de lo que hacemos. A nosotros los asesinos seriales. Y entonces hay como una, no sé cómo explicarlo, él te habla también con una distancia de eso, pero a la vez te habla con una sinceridad muy grande, entonces es algo muy raro. Y yo había producido un programa de radio, soy una persona grande, cuando yo trabajé en la radio de la UTN de Córdoba, que era una radio que tenía cierta importancia, justamente por rara, porque era una radio que por ahí te pasaba John Zorn a las 2 de la tarde, era una cosa rara. Y ahí produje un programa de radio que se llamaba Vidas Ejemplares, que era un programa sobre asesinos en serie o alguna otra clase de desordenados, digamos. Estoy pensando en Bragañol inmediatamente, ¿no? Es un columnista que viene nos habla sobre escritores que pasaron de la raya, ¿no? Que hicieron alguna delincuencia. Que bien. ¿No? Alguna delincuencia sería como demasiado. Claro, sí, es una cosa muy muy sórdida lo que nos trae él siempre, con una elegancia. Sí, lo que pasa es que en la película del almuerzo desnudo hay un alemán, ¿la viste? Está el Hans, el alemán, que dice que es proveedor de servicios. El rubio, claro, sí, no. No, Hans es el que el que administra la fábrica de carne negra de Cien Pies Acuático brasilero, que es el alemán, el que le dice: yo debería impresionarlo con la sinceridad de mi operación. Y el tipo le dice, yo soy él vende drogas, digamos, que es la carne del Cien Pies Acuático brasilero, es droga. Claro. Entonces él se presenta como un proveedor de servicios extraños para artistas. Y dice: la experiencia me ha
enseñado que los escritores son los que más necesitan. Bueno, mira, hoy lo volvimos a traer a Barros, lo traemos de vuelta, digamos. Sí, es un tipo interesante. Ves, por ejemplo, otro personaje. Es un tipo que tenía guita, pero pero el tipo vale, estaba en otra cosa. No es que estaba en la cosa, no estaba en otra cosa, estaba en la cosa. No, Burroughs es un tipo que mi odio hacia alguien que tiene plata, que nace de la envidia, digamos, tenés todo resuelto, no tenés que pagar el alquiler, qué sé yo, eso te pone en otro plano con respecto a mí, te pone en una vida infinitamente mejor que la mía y por eso te odio. Pero cuando un tipo es capaz de abrir Burroughs abre prácticamente un campo mental, un campo de análisis, entonces vos decís, bueno, este tipo sí, está bien. Pero aparte, él después del asesinato que el protagonista, que él hace, él recién después de ahí empieza a escribir. Y bueno, pero digamos, ¿no? Hace como que... No cualquiera mata a alguien. Matar a una mujer de un tiro en la frente haciendo Guillermo Tell, dale. Tenés que jugar a Guillermo Tell, ¿viste? La idea de jugar a Guillermo Tell. Ya esa idea, digamos, viene de algún lado, no es que pasó así. No. Hay un Roma atrás que te venía comiendo hace rato. Tenés que estar con una pistola en la mano. La persona que tiene... Por un lado, la gente que necesita tener una pistola en la casa, me cae bien, porque significa que está pensando cosas. Algo pasa con eso. Sí, viste, yo tengo una pistola, no anda. Bueno, tiene un problema de percutor. Una pistola en serio. Sí. Y hay gente que viene a mi casa y está montando y desmontando esa pistola. Esa atracción. A mí me gusta porque es un instrumento de precisión y a la vez es un instrumento de muerte. O sea, es un mecanismo trascendente. Esa cosa se mueve, dispara una bala y de repente provoca, se jodió. Es un instrumento de muerte, entonces es un instrumento trascendente y alguien que necesita estar tratando con eso ya es una persona. Ella es una persona pensando otra cosa, sí. Puede ser un tipo de mierda, por supuesto. Casi toda la gente que tiene armas termina, no sé, no necesariamente habla de alguien que sea bueno. Pero alguien que tiene una pistola está pensando más allá de la cotidianidad. Estábamos hablando de viajes, habías arrancado con The Passenger. Vamos a hablar de que viaja. En realidad, con esta última frase. Además, claro, sí. Pero no, vamos a hablar de gente que viaja de aquí para allá, que se mueve por la ciudad. En este caso se movían por el desierto, son los Desert Mountain Tribe, y su canción se llama Take a Ride. El sonido y la furia. Libros, cine, música, cultura, invitados y mucho rock. Un programa, no solo literario. ¿Quién te hizo el tatuaje? Yo, me lo tatué solo, mirando el brazo en un espejo. ¿Por qué le rezás al demonio? Porque lo siento. ¿El demonio no inspira actos malos? Si yo pensara eso sería cristiano. La maldad está en uno, no en la religión. La persona que tiene un costado oscuro no necesariamente tiene que ser malvado en su vida. El concepto de que yo, por adorar a Satán, tengo que ser un hijo de puta, es un concepto cristiano. Es como decir que la juventud se va a la mierda porque escucha rock and roll. Se va a la mierda por otras 1000 cosas, no por el rock and roll. Fragmento de Magnetizado, de las primeras páginas, ya te encontrás con eso. Y bueno, este libro, además de las conversaciones con
recluso Melonio, que estaba justamente... Yo tenía una familia vecina que se llamaba apellido Melonio. Entonces es que... dije yo... por los crímenes que había cometido con estos taxistas, también a mí me sirvió para entender que la cárcel es un lugar que hoy está muy en boga, decir, bueno, que se pudran en la cárcel, que vayan ahí, que los paguen, sí, se van a pudrir en la cárcel. Pero el tema, bueno, en el caso de Melonio todavía está ahí, pero digo, el tema es cuando sale esa gente. Si vos lo recluís, o sea, la cárcel hoy no tiene ninguna función más que tener gente ahí hacinada. No, y aparte hay gente pobre. Claro, pobre, claro. El tipo que tiene guita para zafar, salvo, siempre va a zafar. Ponele que por un tiempo, si comete un crimen lo suficientemente repulsivo y por un tiempo no lo van a soltar, pero el tipo que tiene plata va a salir. La cárcel es un lugar para pobres. Tengo un gran rechazo hacia la romantización de la cárcel, porque esa estetización del sufrimiento ajeno, la verdad no me hay un rebodeo en eso, ¿no? No, sobre todo pero viste que digo social hacia, ¿no? Eso seguro, porque aparte siempre con el crimen el tema no es que no es que pague el que lo hizo, sino que pague a alguien. Claro. Hay un libro muy lindo que se llama Antropología de la Muerte, de Louis Vincent Thomas, donde habla de un crimen que había sido cometido por el sastre de un pueblo en España. Sí. Y como había un solo sastre y había 2 panaderos en el pueblo, hicieron matar al panadero por el crimen del sastre. Muy buena. Entonces, o sea, no digo bueno, porque lo importante es que alguien pague. Claro. No necesariamente el tipo que se echó el moco, sino que socialmente lo importante es que alguien pague. Entonces, la situación de la gente cuando tenés todos estos movimientos penalizadores, como de que más penas de cárcel para los que chorean, más que en general el tipo que termina en cana termina pagando la culpa o termina pagando los crímenes de un montón de gente. Termina, entonces es medio como el sastre, digamos. O sea, hay una especie de chivo expiatorio que se usa. Sí, para volver a Burroughs. Burroughs dice una cosa que está muy buena, que dice que el verdadero estado policial no necesita policía. La gente misma. El estado delincuencial es el que necesita policía. Porque el estado delincuencial es el que necesita controlar a los otros. Entonces, donde vos tenés, donde lo que sucede en las cárceles es que la gente que está ahí primero están ahí por boludos, por no tener plata, por ser unos secos, porque te salió mal. Entonces sigue siendo la persona más desfavorecida la que termina pagando las culpas de todos. Entonces tengo como me molesta mucho todo lo que es ese tumberismo, esa estética del tumberismo, me molesta muchísimo, porque es como estetizar la pobreza, como no, loco, eso no tiene que estar, no hay que estetizar una mierda, eso no tiene que estar. Eso no tiene que estar valorizado de ninguna manera. No tiene que estar, y no tiene que estar, ¿viste? No, así como están las cosas no tienen que estar. ¿Sabes qué? Leyendo, ya entrando bien en Magnetizado, que es muy interesante el origen del nombre, ¿no? En esto de que él, después de matar, se iba a comer y se le pegan los cubiertos a las manos, y él dice, estoy magnetizado porque se me pegan los cubiertos que son de metal. Y ve, no, es sangre, tengo sangre, ¿no? Sí, pero la primera idea es que estaba magnetizado. Claro, pero él piensa inmediatamente que está magnetizado. Pero hay algo que pensando en la estructura de cómo esto quedó armado, que después al final como que hablas y decís la responsabilidad de la edición es mía. Sí. Esto de que hay algo de primero de que él esté magnetizado, se nota en que todos están atrás de él. Es una persona magnética en sí. Están todos fascinados con él. Todos los que lo estudian, los que lo miran a través de la reja, a través del vidrio, en el que lo analizan como un bicho,
porque es un poco eso. Sí, él es un poco un caso raro. Es un extraño, sí, es un extraño. Es el otro al que vamos a analizar, ¿no? Sí. Están todos fascinados con él y ellos se pierden en un laberinto de cómo clasificarlo. Y él está constantemente dando la contraria parte, donde, no sé, esto no sé si es así. Y él te tira como que hay una búsqueda de una decepción, ¿no? Es más, con la actitud de él es una actitud bastante... Si bien él señala las contradicciones y en realidad no las señala, salvo casos puntuales, no las señala desde la crítica, sino que él las expresa como caso, las expresa, no, sí. No es un... viéndose él mismo después. Exactamente, y aparte hay como unas reflexiones que él hace que terminan siendo sobre él, pero esas reflexiones terminan cuestionando las cosas, pero él tampoco es un cuestionador. Él lo que te cuenta cuestiona el sistema. Claro, pero él, por ejemplo, dice, a mí me hizo bien todo el alopidol. Cuando anteriormente te dice que lo hizo, que lo hacía. Aparte ya la unidad 20. Pero él lo dice en un momento. Si bien te dice el alopidol te hace mierda, hay un momento en el que él dice, a mí algo de todo esto me curó. Sí, claro. Dice, algo de todo esto me estabilizó. Por ahí es el trato de mierda de la gente, por ahí es la cantidad astronómica de drogas. La caja del sistema que lo contiene y que da un orden. Él termina diciendo eso, y aparte sé por la experiencia de que cuando se le... digamos, si bien la vida en la parte psiquiátrica de una prisión en cierto sentido es más liviana, en el sentido de que no hay tanto tumberismo, por otro lado es mucho más heavy porque la gente que está no se da cuenta de lo que está haciendo, entonces suele ser mucho más molesta. Claro. Y entonces Ricardo, ante alguien que rompe mucho los huevos, él mismo dice, les recomienda a los psiquiatras, 30 miligramos de alopidol estimulan y sientan bien. Entonces, cuando los otros mismos le dicen, che, Ricardo, pero... no, dice, a mí me pasó. Entonces el tipo no es tampoco que está tan en contra del sistema, él le da la razón. Lo que pasa es que la misma descripción del sistema de él es revulsiva, aunque él a veces no lo critique. Claro, la sola descripción es revulsiva. Sí, él como vivencia de ella se está cuestionando constantemente. Pero no es una actitud de él termina sucediendo. No es voluntaria de él. No es voluntaria. Pero como ejemplo él es muy cuestionador del orden. Sí, él es un cuestionador, pero te vuelvo a decir, no es un cuestionador, es un cuestionador desde su existencia. Claro. Es un cuestionador desde su posición en el mundo, pero no es un... Esto también tiene que ver con el diagnóstico de psicopatía que tiene. Un psicópata sería un cuestionador más activo. Pero Ricardo cuestiona mucho menos. Entonces hay algo, hasta eso te lo hace caer hasta más simpático, ¿viste? Es muy raro. Claro, me imagino la experiencia, ¿no? Eso fue lo que me llevó a charlar con él primero. Claro. Porque yo había leído mucho sobre asesinos en serie y esto era como lo más parecido que había, si bien Ricardo no es un asesino en serie. Claro. Por primera vez tenía la posibilidad de charlar con alguien que hubiera pasado por una aventura tan como tan intensa, ¿no? Para nosotros en algún punto, porque en él fue marcante, digamos, lo marca. Pero él no te lo describe como que él lo vivió intensamente. Exacto, eso es también... No, además yo sacaba, cuando lo estaba leyendo, pensaba, estuvo más tiempo encerrado en una cárcel que fuera, o sea, es toda una vida. Son desde el año 82 hasta acá. Hay muchas, tipos como, Gary Gilmore. No, pero aún tipos que no han... Gary Gilmore, el de la canción del verdugo de Norman Mailer. Gary Gilmore también, para cuando sale en libertad al periodo en el que se va a echar el moco de matar a estos dos tipos, Gary Gilmore había pasado la mayor cantidad de su vida en la cárcel. Charles Manson también, antes de salir a hacerse el hippie, Manson pasó casi toda su vida en cana. Los institucionalizados, que le dicen, ¿no? Sí, o en todo caso tipos que, viste,
Sí, ya estaban afuera desde ya es una percepción muy rara del afuera, ¿viste? Hay algo que también es interesantísimo cómo se fue manejando en los relatos, en las declaraciones, en todo la recopilación de testimonios, que es constantemente estos lugares, el adentro y el afuera. Todo, desde la cárcel y la libertad, desde el 20, el lugar, la unidad 20, la unidad 20 y la otra, y la cárcel, digamos, la cárcel penal, y todo eso adentro, afuera, y dentro de él mismo está el adentro y el afuera constante. Y es que él vivió en un afuera constante. Ahora vive un poquito más adentro, Ricardo, lo que te termina dando hay como una ternura, que es una ternura muy rara. Estamos hablando de una ternura, no una ternura a ositos cariñosos, pero sí un tipo que te provoca como por ahí una compasión en el sentido católico, no una compasión de lástima, sino de terminas compartiendo el sufrimiento del otro. Claro, sí, la empatía casi. Sí, no, y Ricardo aparte genera te genera un respeto de alguna clase. Es un tipo que te genera un respeto, una curiosidad, cómo un tipo atravesó esta aventura y llegó en este estado, ¿viste? Yo creo que hay una sucesión hay una atmósfera de ingredientes alrededor de él que no termina de cerrar, ¿viste? A mí me parece increíble, leyendo la historia que vos ponés, que por ahí me parecía mucho más fascinante toda su historia familiar, su derrotero después en la calle. En el momento de los asesinatos, si lo veo desde la parte de que yo leo un libro como lector, digamos, es casi hasta secundario, casi como de acá se dobló la historia, de acá dobló, pero no es digamos, lo fundamental para formarlo como persona, como personaje. Hay una cosa que no está en el libro, pero que durante mucho tiempo estuvo. Lo que pasa es que me salía tan complicado que era medio ilegible, entonces lo saqué a la mierda. Pero en realidad lo de los crímenes, hay un grabado de Maurits Cornelius Escher, no sé si lo conocen. Sí. Hay un los infinitos, los gráficos, las escaleras que todo el tiempo dan vueltas. Claro, Escher es un tipo que es un grabador posterior a la Segunda Guerra, que fue consumido principalmente por matemáticos durante mucho tiempo. Claro. Esto que te contaba de que pensaba, por ahí este es un libro que consuman en un principio psiquiatras, psicólogos. Escher fue un tipo consumido por matemáticos, me refiero, su arte fue consumido por matemáticos en un comienzo y después se fue expandiendo al público en general. Porque todas estas paradojas que tiene Escher son paradojas basadas en traicionar el sentido matemático de ciertas cosas. Claro, sí. Bueno, y Escher tiene uno de sus trabajos más, en ese sentido, más avanzados, en el sentido de tomar cosas matemáticas. Hay un cuadro de él que se llama Galería de Grabados, que es un cuadro con una gran distorsión, una distorsión lógica, una distorsión espiralada. Vos a primera vista ves un cuadro un poco complicado, y si empezás a seguir la historia que cuenta el cuadro, que no es una historia, pero empezás a leer la imagen para hacerte una imagen total de lo que estás viendo, hay un tipo que está mirando un cuadro, un grabado. Pero vos empezás a mirar, la imagen se empieza a deformar y te das cuenta de que ese grabado está dentro de una galería. Empezás a ver que esa galería está dentro de un paisaje, empezás a entender que el tipo está mirando ese cuadro adentro de la misma galería que a la vez ese cuadro, todo en un plano continuo, en una cosa espiralada. Esa espiral se va torciendo hacia el centro y en el centro del cuadro hay un punto en blanco. Y a vos eso te desespera como espectador, porque ese centro es el que te explicaría todo. Claro. Y ese centro está en blanco con la firma del loco. Y te cortan las bolas como espectador. Y entonces cuando le preguntan, de hecho, este tipo fue, ese misterio fue parte de una gran, no sé si discusión, pero tuvo como
la relevancia. Fue como un misterio de la obra de Escher, y cuando le preguntaban por qué había dejado ese punto en blanco, y él dice, porque ahí todo es tan detallado que no podía dibujarlo. Entonces, pasan años en que todo el mundo quiere saber qué hay en ese punto en blanco. Entonces llega un momento con el desarrollo de las computadoras, de la capacidad de cálculo y qué sé yo, en los años 90, un matemático holandés con un equipo de la universidad decide rellenar ese hueco. Entonces vos, para rellenar ese hueco, lo que tenés que hacer es encontrar cuál era la imagen original previa a la distorsión. Claro. ¿Por qué? Claro, tenés que desarmar la distorsión. Tenés que desarmar la distorsión, completar la distorsión y después aplicarla de vuelta para llenar el interior. Claro. Entonces, cuando se desdistorsiona la imagen, lo que queda es un cuadro muy parecido, no muy parecido porque no es distorsionado, digamos, sino es una imagen, pero lo que se ve es un tipo que está mirando un cuadro. Esto es una historia anterior y posterior, claro, que está distorsionada, y cuanto más se acerca el momento de los crímenes, más distorsionada está. Y los crímenes son ese punto en blanco inexplicable. Inexplicable, por supuesto. Entonces, y a la vez que es inexplicable, está en blanco porque todo ahí es tan detallado que no lo podés decir. No tiene, claro. Entonces, y lo describís muy bien en un momento, cuando se describe los ojos de él mirando el retrovisor, bueno, que se mira a sí mismo, es que se empieza a repetir. Es que de todo el capítulo en el que yo hablaba del efecto Droste, eso lo remataba. Claro. Y al final, como era tan plomo lo que había escrito todo esto, quedó ese capítulo, quedó solo la imagen final, que era la que remataba eso, que eran 8 o 9 páginas. Hermoso.